¿Cómo estáis? Arrancamos semana y arrancamos también emisiones de nuestro canal de YouTube, Periodista Digital, lunes ya 17 de febrero, ya hemos rebasado el Ecuador de este mes de febrero. Arrancamos, como siempre, con Generación Euro y a partir de las 10 la retaguardia, después 24/7, después la burbuja, después la segunda dosis y toda la programación de Periodista Digital, todos los formatos políticos, económicos y de entretenimiento que preparamos para vosotros y que tan buen resultado nos están dando desde hace ya más de 3 años. El otro día cumplíamos 3 años en la retaguardia y estamos ya a punto de alcanzar los 900.000 suscriptores. De aquí a antes del verano, de aquí a Semana Santa, o poco más allá de Semana Santa, tenemos que estar en el 1.000.000 de suscriptores. Gracias también, por tanto, a todos vosotros por apoyarnos y, como siempre os recuerdo, a lo mejor no os lo recuerdo cuántas veces debería hacerlo, pero no os olvidéis de dar un like si os gusta nuestro trabajo, porque es la manera y la forma que tenemos para saber que estáis ahí y que nuestro trabajo es de calidad, o que al menos es de vuestro agrado. No olvidéis, por si no estáis suscritos todavía, porque esto no cuesta nada, suscribiros, y si además queréis formar parte de la gran familia de Periodista Digital, pues le dais a la pestañita blanca que tenéis hacia la parte derecha de vuestros dispositivos, le dais a unirme y ahí pues podéis ser miembros, siquiera miembros bronce, exactamente por el mismo precio que os va a costar un café en cualquier sitio al mes. Y ahí pues en fin, tendréis una parte de lujo en el chat, leemos vuestros comentarios y cada vez que organicemos, que vamos a volver a hacerlo después de algunos meses, actividades colectivas o programas en directo, o algún tipo de fiesta, pues por supuesto ahí estamos a vuestra disposición y tendréis la posibilidad de estar presencialmente con vosotros si os gusta no solamente vernos y seguirnos diariamente desde vuestros dispositivos móviles, sino también acompañarnos, porque para nosotros es siempre un honor, una satisfacción y un placer. Arrancamos, digo, Generación Euro y arrancamos este formato económico y lo hacemos con los ecos de una polémica que viene de la semana pasada. ¿Cuál es? Ya todos la conocéis, la subida del salario mínimo interprofesional y la consecuente elevación de los ingresos anuales, que es tanto como decir superar el tramo que hasta ahora estaba exento de IRPF, con esa subida de 50 euros pactada entre la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo, y los sindicatos, sin la anuencia de la COE, pues los ingresos anuales brutos de alguien que cobre el salario mínimo están establecidos, ahora mismo de memoria, no recuerdo el dato exacto, pero son en torno a los 16.600 euros al año. ¿Qué quiere decir eso? Pues que supera el mínimo. Estoy haciendo una exégesis o un resumen de toda la pasada semana, por si alguien pues no está suficientemente al corriente. Se eleva o se salta, digamos, el umbral por debajo del cual el contribuyente está exento de presentar en junio su declaración de IRPF, declaración de la renta, de impuestos de la renta sobre las personas físicas. Y todo esto ha motivado una catarata de declaraciones políticas, de iniciativas, de voces a favor y sobre todo de muchísimas voces en contra, tantas que el Partido Socialista está absolutamente solo y que ahora mismo son hasta 4 grupos parlamentarios los que en diferentes iniciativas, una es, que fue la primera que se presentó, la de Sumar, socio gubernamental del PSOE, la segunda, vía proposición no de ley, para que esto no fuera así, para que esto decayera y para que se deje exenta esa parte de los ingresos anuales que corresponde a la subida del salario mínimo, para que se deje exenta de tributación. Esa segunda, que es vía proposición no de ley, es una iniciativa que ha liderado el Partido Popular. Después se presentó una tercera de Podemos y hay una cuarta, además, consensuada por 2 grupos que son socios del Gobierno, por lo demás, o apoyos o soportes parlamentarios, Esquerra Republicana y el BNG. Las 4 en el mismo sentido. Esto, diga lo que diga el figura, diga lo que digan en el seno del Gobierno y del Partido Socialista, ha motivado, ya van varios en lo que va de legislatura, pero este no es de los menores ni mucho menos, ha sido especialmente virulento y lo que te rondaré, un pollo monumental entre la facción comunista y la facción socialista del Gobierno. Existe un malestar muy grande en el Partido Socialista y en la facción socialista del Gobierno, un malestar muy grande con Yolanda Díaz, según parece porque se le puso brava a Pilar Alegría o la dejó en evidencia, pudiendo haber sido al revés. Lo que pasa es que Pilar Alegría, la pobre, pues
no hay nadie en casa, ya, en fin, ¿qué os voy a contar, ¿no? Yolanda Díaz tampoco, pero fue, digamos, más ladina, más lagartija, y salió casi triunfante de la rueda de prensa del pasado martes de hace ya casi una semana. Hay voces en el Partido Socialista, y está publicado en los últimos días en algún digital, que sostienen que esto a María Jesús Montero no se lo hubiera hecho Yolanda Díaz, y que Pilar Alegría, que es más primavera, pues se tuvo que comer un poco el toreo que le hizo la vicepresidenta al gobierno. Pero esas mismas voces, tanto en el seno del gobierno, del propio gobierno, como del Partido Socialista, tienen ahora mismo un cabreo interno con María Jesús Montero de tres pares de narices, porque al día siguiente, estamos hablando del pasado miércoles ya, que había sesión de control en el Congreso de los Diputados, se escondió como una ratita y no fue. Creo que alegó una indisposición o una cierta gripe, que es fruta del tiempo durante estos días, las cosas como son, pero sí que esa gripe no le impidió estar menos de 24 horas antes, la víspera, pues diciendo chorradas, diciendo que iba a demoler en Andalucía, que es su segundo trabajo, el pluriempleo que le ha buscado en Alfigura, en el Algarrobico, diciendo que va a demoler ese hotel, un hotel que, por cierto, le debe su licencia a un alcalde socialista, porque además de socialistas a veces son un poco estúpidos, ¿no? Juan Palomo, nosotros nos lo guisamos, nosotros nos lo comemos, le damos la licencia a unos señores para hacer un hotel que luego consideramos, o la justicia incluso considera ilegal, y vamos a demoler el mismo hotel que nosotros habíamos autorizado a construir. Bueno, María Jesús Montero es evidente que se escondió con el rabo entre las patitas, como un ratoncito o como una ratita, y no fue al día siguiente en virtud del incendio que se provocó en menos de 24 horas con este asunto que afecta directamente y da de lleno en su línea de flotación. Y según parece, y según hemos leído y hemos escuchado de fuentes muy próximas a los entornos de no solamente de la Secretaría General del PSOE, sino del Gobierno, el propio Pedro Sánchez tiene un cabreo de tres pares de narices, aunque no confesará ni bajo tortura psicológica, con María Jesús Montero. Y Sánchez no perdona cagadas. Sánchez es un tío que no deja prisioneros. Por menos de esto se cepilló a Carmen Calvo, por menos de esto se cepilló a Ábalos, bueno, por menos o por más, lo de Ábalos no lo tenemos claro y eso puntúa en una liga aparte. Por menos de esto se cepilló a Iván Redondo, que no era ministro pero que mandaba más que muchos ministros, y ahora menudean las voces que dicen que a María Jesús Montero se la va a dejar cada vez más centrada en levantar, perdón, no quiero, en fin, Iván, no quiero hacer el chiste facilón que estamos empezando la semana, levantársela al socialismo andaluz, la moral, digo, y las expectativas electorales que las ha dejado Juan Espadas arrasadas por el sótano 20, y menos en su tarea, no ya como vicepresidenta del gobierno, que lo es, sino como número 2 del Partido Socialista, porque, como sabéis, el figura no deja prisioneros. Estad atentos, porque no hay crisis de gobierno programada para las próximas semanas ni para los próximos meses, pero esto es un punto de inflexión en la relación y en el futuro político de María Jesús Montero en relación con el figura, por lo menos mientras el figura siga siendo presidente del gobierno y secretario general, que no digo yo que lo vaya a dejar de ser pasado mañana, pero que desde luego cada día que pasa es un día menos que al figura, que al sátrapa le queda en el poder. Don Borja García, muy buenos días. Muy buenos días, Eurico. Bueno, ¿cómo has visto toda la polémica y cómo va a seguir trayendo cola el asunto durante esta semana, porque se irán ventilando las 4 iniciativas parlamentarias de las que he hablado, la de Sumar, la del PP, la de Podemos y la de Esquerra con el BNG, acerca de, bueno, pues de enmendar ese sin Dios que supone, por lo menos en mi opinión, que un tío que cobra el salario mínimo tenga que tributar por los 50 euros que le han subido, con lo cual se le quedan 20 al regalo, o el capricho, digo, va a seguir trayendo cola, y va a seguir trayendo cola también, no solo fiscal o económica, sino política. ¿Cómo has visto la actuación de María Jesús Montero y ya por extensión la división en el seno del gobierno en los últimos días, Borja? Bueno, lo primero que quería resaltar es que me parece increíble que en esta rueda de prensa Yolanda Díaz saliese victoriosa frente a Pilar Alegría,
cuando la misma Yolanda Díaz dijo que se acababa de enterar de que no se subía el salario mínimo. Y solamente es para coger y decirle a la señora, esta iniciativa se ha discutido en Consejo de Ministros del que usted forma parte, si no se ha enterado es por incapacidad, o porque no ha ido, o porque estaba jugando al Candy Crush como hace algún diputado socialista en el Pleno. Entonces, pues me pareció cuanto menos sorprendente. Luego hay que decir que esta subida del salario mínimo, sin actualizar las bases exentas en el IRPF, es una jugada maestra del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha dado cuenta que cada vez que subía el salario mínimo, había gente que antes tenía que hacer la declaración, que superando un poco ese salario mínimo, que al subirse pues ya empieza también, es como que el pescado como el que se come esa parte de trabajadores. Entonces, ¿qué está pasando? Que han dicho, oye, no podemos estar perdiendo todo el rato trabajadores a los que no pagan IRPF, porque nosotros tenemos que seguir manteniendo los chiringuitos, tenemos que seguir duplicando las ayudas directas a los sindicatos para tener bien atados a sus perros, tenemos que seguir metiendo dinero en la televisión española para fichar a broncanos, mientras luego piden un rescate de 30 millones de euros. Es decir, pues tienen que seguir toda la maquinaria de agitprop del gobierno, necesita seguir funcionando, y para eso necesita los billetes de los trabajadores. Como la izquierda se vuelve o sea, como siempre es un eslogan que a mí me encanta, que es que el socialismo funciona mientras se puede robar el dinero a los otros. Una vez que ya se quedan sin dinero es cuando fracasa, viene el hambre, las revueltas y demás. Vamos camino a eso. Entonces, ¿qué está pasando? Que ahora el gobierno pues decide que los trabajadores que tienen el salario mínimo se van a quedar pues el 50% de la subida. Pero ya no solamente eso, sino que, como he dicho, aquellos trabajadores que ahora mismo cobran ese salario mínimo que se va a incrementar, pues también esos van a perder poder adquisitivo, porque esos van a tener que pagar, y como no les han subido el sueldo, van a tener que pagar la mitad esa y va a perder su poder adquisitivo, se va a ver reducido. ¿Qué está pasando también? Esto lo podemos ver. Cuando entró Pedro Sánchez en el poder, la recaudación por IRPF en España era de 85.000 millones. Ahora estamos en 135.000, es decir, 50.000 millones más. Entonces, pues es una jugada maestra porque sigue recaudando. ¿Qué pasa además? Pues también pasa que el crecimiento de España se basa en aumentar los impuestos. ¿Por qué digo esto? Porque tú cuando aumentas los impuestos, esa entrada que te llega al incrementar el gasto de las empresas, computa como gasto, pero tú cuando lo recibes, computa como ingreso, y al reinvertirlo, computa como crecimiento. Es decir, el gobierno lo que está intentando es, a través de una política suicida, en la que se puede ver como cada mes se destruyen, creo que en el mes de enero se destruían, creo que fueron 60 autónomos al día. 60 autónomos, no sé si eran 60, pero vamos, una barbaridad. Sí. De autónomos al día se van destruyendo. ¿Por qué? Porque cada día es más difícil emprender, cada día es más difícil mantener tu negocio y cada día es más difícil contratar a alguien porque es más caro. A su vez, pues el gobierno cada vez va teniendo ingresos, ¿y qué hace? Pues los va regalando a los MENAS, los va regalando a las ONGs para que sigan trayendo inmigrantes, los van regalando a sus chiringuitos de pro LGTB, es decir, pues va creando redes clientelares de voto cautivo, mientras el Partido Popular pues está un poco a verlas venir y no es capaz de plantear todas estas cuestiones que comentamos en el Periodista Digital. Pues a veces tampoco se sabe muy bien de qué pie cojean. Digo el Partido Popular, con excepción de Ayuso, que creo que es la verdadera oposición del PP, que debería empezar a fijarse más en Madrid y menos en Feijóo. Está meridianamente claro. Oye, el viernes pasado, Borja, conocimos cómo queda finalmente el dato de inflación. Han rebajado una décima con respecto a la adelantada y finalmente de un 3 queda en un 2,9. Es de destacar que el precio de los alimentos no ha detenido su crecimiento, sigue subiendo, a pesar de esa bajada fuerte del aceite de oliva, de un 22%, pero claro, es que el aceite de oliva, acuérdate, no hace ni un año o por ahí,
que estábamos aquí proponiendo con cierta sorna, pero de cachondeo ninguno, completamente en serio, que lo empezaran a vender en las joyerías de la calle Serrano, para los que vivamos en Madrid, con la cadenita, ¿no? Como las cazadoras de cuero ya de las caras, ¿no? Los abrigos de piel. El aceite de oliva, digo, en virtud de la última cosecha, que ha sido por lo visto bastante buena, pues ha moderado su precio, pero los alimentos no. Y la inflación sigue estando, me da igual un 3 que un 2,9, en unos niveles que no son asumibles, y más habida cuenta de que en Estados Unidos, donde bueno, pues la economía sigue, como decían antes, recalentada, y la inflación no decrece. Es verdad que acaba de llegar la administración de Donald Trump y hay unos compromisos de deuda que vienen de la administración anterior, que todavía son elevadísimos, lo cual va a imposibilitar de momento a Donald Trump, probablemente a lo largo de todo el ejercicio que viene, bajar los tipos de interés, lo cual no es el mejor contexto, digo, en este caso, para la inflación, tanto en la zona euro como en España, Borja. Pues sí, o sea, lo que está claro es que la inflación sigue subiendo, y por ende los españoles, está muy bien apuntado esa bajada del 22% del aceite de oliva, pero es que hay que recordar que el aceite de oliva llegó a estar entre 9 y 10 euros el litro, cuando hace 8 o 10 años el litro de aceite se pagaba a 2. O sea, a 2 y es una pico. bajada. Sí, sí. Efectivamente, o sea, si te coges, el otro día se hizo viral un ticket del Mercadona del año 2014 y era para echarse a temblar. Con 50 euros tenías para comer todo el mes una familia con 2 hijos. Entonces, pues estamos en niveles de inflación. O sea, nos hemos acostumbrado a ir al supermercado y que las latas de atún tengan alarmas, que el aceite de oliva tenga alarmas, que todo te lo pongan con alarma. ¿Por qué? Pues porque han aumentado los robos, pues porque primero el trabajo, seguimos siendo líderes de paro juvenil, líderes de paro femenino, líderes de paro en Europa. Estamos en el top 3 en el índice de pobreza también de toda Europa, superados creo que era por Rumanía. En definitiva, pues la gente no tiene dinero, los precios siguen subiendo, las políticas suicidas de este gobierno hacen que se encarezcan todos los productos, la burocracia y las medidas restrictivas, para tanto la pesca, la agricultura y la ganadería, que vienen impuestas por Bruselas y por esa suicida Agenda 2030, que lo único que está haciendo es arruinar a todo el sector agrícola e industrial en Europa, para importar todo eso que se deja de producir de terceros países donde no hay ningún control sanitario, donde juegan con otras reglas. Pues con esas políticas suicidas, pues hemos visto como uno de los buques insignia de la dieta mediterránea, y que tan orgullosos nos deberíamos de sentir, como es el aceite de oliva, pues haya familias que durante este último año, durante hace un par de años ya, pues no podían comprarlo, y hemos visto cómo efectivamente pues le ponían alarmas. Los alimentos siguen subiendo, suben un 1,8%, pues eso también hay que empezar a decir, oye, ¿qué está pasando? Pues a lo mejor lo que está pasando es que a los agricultores no se les ayuda y cada vez se les ahoga más. A lo mejor está pasando que la pesca de arrastre, desde Bruselas han dicho que a partir de ahora hay que reducirla en un 80%. Dime tú le coges cualquier negocio y le dices que el negocio lo vas a reducir un 80% y dime qué te queda. En definitiva, lo que estamos viendo es que los precios siguen subiendo, las familias ven cómo su poder adquisitivo baja, y en España pues cada vez somos más pobres. Está meridianamente claro, y más que lo vamos a estar, con unas cifras macro, además, que por mucho que nos insistan desde el gobierno, no es que vayan como un cohete precisamente, sino todo lo contrario. Escuchaba esta mañana en una tertulia generalista, bueno, en la tertulia de Carlos Alsina, que no tienen por qué saber de economía, las cosas como son, dar por hecho que las cifras macro van muy bien, aunque claro, la gente no lo nota en sus bolsillos, ¿verdad? Que es un poco el análisis simplista, no digo del tonto, pero digo del que no sabe de economía. Las cifras macro van bien. ¿Por qué?
porque el crecimiento está en unos niveles, pero si está dopado a base de gasto público, porque el déficit público, mejor dicho, en este caso la deuda pública, porque el ratio del déficit también, que está ya por debajo del 4%, pero sigue siendo inasumible desde el punto de vista de los criterios de Bruselas, y la deuda pública está en un 104, 105, sigue bajando el ratio con respecto al Producto Interior Bruto, ya, pero si cuanto más, como hemos recordado hasta la saciedad, todas las semanas lo hacemos con Riera, pero sobre todo con la calle, cuanto más engordes el denominador, más pequeño vas a hacer el cociente, pero eso no es un dato significativo, puesto que el PIB per cápita, lejos de crecer, no hace más que decrecer y estamos situados ahora mismo en el puesto 17, si no recuerdo mal, entre todos los países de la zona euro. Es decir, ¿de qué cohete hablan? ¿De qué bonanza hablan, Borja? De hecho, la renta per cápita se ha reducido en solo 2 años, hemos pasado de 34.000 euros per cápita a 32.000. Y decimos, no, pero es que España crece a una velocidad, a velocidad de crucero, vamos como un cohete. Bueno, pues a lo mejor crecemos más que Suiza, pero la renta per cápita de Suiza es de 100.000. Es decir, un suizo tiene más de 3 veces más que un español. Y ese es el dato que de verdad interesa. Ese es el dato en el que vemos que cada vez va bajando. Y ese es el dato que indica que hace 2 años, o sea, que con respecto a hace 2 años, hoy los españoles son más pobres. Está meridianamente claro. ¿Qué nos puede deparar, y ya te despido y no abuso más de tu tiempo, qué nos puede deparar, o mejor dicho, se nos pegará algo o tendremos la suerte de tener algún efecto mimético entre todas las medidas drásticas de recorte del gasto que está adoptando el tío Donald con Elon Musk al frente de esa oficina de control de gasto, que por lo demás es una réplica de lo que ya comenzara haciendo hace 14 meses el bueno de Javier Milei, y que tan buenos frutos no les está dando todavía, porque, insisto, lleva muy pocas semanas la nueva administración norteamericana, pero les va a empezar a dar, sin ninguna duda, de aquí a muy pocos meses. ¿Se nos pegará algo en España y por extensión en Europa, donde solo sabemos hacer 2 cosas por este orden: regularlo todo y despilfarrar y gastar a mansalva y además mal el dinero del contribuyente? Yo estoy convencido de que sin ninguna duda, porque pasará como con la música o con el cine, pues también pasa con la economía. Nosotros vamos 4 años por detrás y lo que está pasando hoy en Estados Unidos, esa ola nos llega a nosotros por eso, entre 2 y 4 años más tarde. Pero sí, estoy seguro, porque al final Europa terminará despertando y querrá competir a nivel económico con países como Estados Unidos. Y para competir con ellos, pues tendrás que jugar a este juego, al juego de intentar crecer, de crear industria, de crear trabajo, de crear empresas, de dejar a la gente progresar, de basar el crecimiento en ese esfuerzo que hacen los empresarios por crear nuevas empresas, por dar nuevos trabajos, en ese esfuerzo que hacen las familias por trabajar y dar una educación y mejorar el futuro de sus hijos. Y en definitiva, pues veremos cómo Europa vuelve, espero, ese es mi deseo. Se está viendo como en Polonia, en Hungría, en Italia, en Francia, ahora en Alemania, que van a ser las elecciones dentro de nada, pues está viendo como la fuerza de la derecha, como la fuerza del liberalismo, como la fuerza de la libertad, está, como diría Milei, la libertad avanza. Y antes de irme, Eurico, me gustaría simplemente mandarle de aquí mi más sincero apoyo y mi solidaridad a Iván Espinosa de los Monteros, que tuvo ayer que sufrir nuevamente un escrache, nuevamente la izquierda violenta, nuevamente esa izquierda que dice que nada es democrático si se sale de sus marcos y de sus dogmas pueriles y miserables. Y en definitiva, un nuevo ejemplo de que en este país la izquierda, la violencia, la censura, el amedrentamiento, los escraches y, en definitiva, la violencia física, verbal, viene siempre del mismo sitio, que es de esa izquierda que cada día tiene menos valores, cada día es más miserable y cada día, gracias a Dios, tiene menos fuerza y menos poder en nuestro país. Borja García, cuídate mucho, te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Un abrazo, Eurico.
Continuamos en Generación Euro. Don Ignacio Bongiovanni, ¿Cómo estás? muy bienvenido. Es la primera vez que estás en Periodista Digital, ¿no? Es la primera vez, gracias por la invitación. Pues espero que no sea la última, espero que no No. sea la última. Eres, iba a decir, porque estaba repasando ahora tus redes sociales, te definen como un joven, bueno, joven eres, desde luego más joven que nosotros, que Alfonso y que yo, pero suficientemente preparado, decíamos antes, más que suficientemente experimentado, hispano-argentino, has vivido en Argentina y ahora resides en Madrid, con lo cual tienes un panorama absolutamente global para analizar la economía y lo que nos pasa y por qué nos pasa de uno y otro lado del Atlántico. Estaba repasando ahora tus redes sociales y veo, ponme el pantallazo cuando puedas, Marta, porque además es que fue una comida que tuve en tiempo real a dos líneas, ¿no? Sabía dónde estaba mi gran amigo Daniel Lacalle, nuestro mejor economista y uno de los 10 economistas más influyentes del mundo, y dónde estaba también mi querido y gran amigo, también íntimo amigo Daniel Rodríguez Asensio, que es el viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Te veo en esa foto también con Rocío Albert, que es la consejera de Economía. Es una foto de hace un par de semanas o tres, ¿no? Creo que tuvisteis una charla y una tertulia muy agradable. ¿Cómo ves, Nacho, en primer lugar, la economía? Y luego te voy a preguntar, y mucho por Argentina, por Milei, pero ¿cómo ves ahora mismo la situación económica de España y el contrapunto de los que tenemos la suerte, y además comulgamos en un credo absolutamente liberal y creemos que es como mejor y como se están haciendo bien las cosas, de vivir en Madrid como motor económico no solamente de España, sino de Europa, como una de las 3 o 4 regiones ahora mismo que están liderando Europa? Bueno, totalmente. Como bien marcás, me parece que Madrid tiene el norte muy claro, que es un norte de libertad económica, de bajar impuestos. Ahí mostrabas la foto. Yo creo que tanto la consejera actual como también el consejero anterior, Javier Fernández Laschetti, se han empeñado mucho en esto, pero es un proceso que viene de antes, ¿no? Yo creo de la época de Esperanza Aguirre, que obviamente ahora Ayuso está profundizando mucho. Y ella lo deja bien claro, ¿no? ¿Estás con la libertad o no estás? Ella decía comunismo, libertad. Y a mí me parece que esa es una buena manera de comunicar lo que está pasando en España. El norte que tiene Pedro Sánchez es totalmente otro. Es un norte de un Estado cada vez más grande, de cada vez más impuestos, de que en principio le decían a algunos que nunca iban a aplicar impuestos sobre el salario mínimo y ahora están diciendo que sí. Entonces, también lo que hay que destacar es que el principal opositor a Pedro Sánchez es el propio Pedro Sánchez un par de semanas después, ¿no? Dura muy poco lo que él termina argumentando y diciendo. Veo, a ver, yo cuando llegué a España hace unos 4 años, me acuerdo que un economista amigo español liberal me dijo: España es un país socialista que de vez en cuando deja que gobierne la derecha. Así me lo definió. Así es. Y me quedó grabada esa frase, sobre todo porque era de una de las primeras veces que yo ya estaba empezando aquí a hacer un máster, que vine a estudiar un máster de economía. Y ahí empecé a ver que buena parte de la sociedad española simpatiza mucho con estas ideas más bien de izquierda, más bien socialistas, y está dispuesta a sacrificar parte de su libertad a cambio de que el Estado le quite responsabilidad y le ofrezca cierta seguridad, digo seguridad entre comillas, porque después el Estado te termina devolviendo bastante poco, ¿no? Es una herencia en nuestro caso del franquismo sociológico, Nacho, que sigue siendo, es decir, hay muchos socialistas de derechas en España, pero socialistas que son estatistas y que les encantaría que les dejaran 20 euros en el bolsillo al mes, un suponer, o 50 para tener para el periódico ya es una reliquia del pasado, para el café, para una caña o para salir a tomar algo, y que el Estado les organizara todo lo demás en nombre, como tú dices, de una malentendida seguridad, porque luego no es así. Bueno, lo que pasa es que yo creo que es un gran problema cuando la sociedad cae en este paternalismo estatal. Totalmente. Porque además cuando el político, el gobernante olfatea que la sociedad te demanda eso, se frota las manos y dice: esta es mi oportunidad para ensanchar el Estado, ¿no? Pero bueno, yo creo que igual, acá analizando en términos económicos esto, el problema que tiene la izquierda, el problema que tiene el socialismo, es que ven a la economía como si fuera un juego de suma cero. Es decir,
porque hay uno que gana, necesariamente otro tiene que perder. ¿Ellos qué te dicen? Como existe un Amancio Ortega, es que tenemos millones de españoles que no viven en condiciones dignas. No, es al contrario. Gracias a que existen emprendedores y empresarios como Amancio Ortega y tantos otros, se crean puestos de trabajo. Y la manera de combatir la pobreza o las ciertas vulnerabilidades que puede tener la gente es generando puestos de trabajo y educando también a la gente. Ahora después, yo creo que ellos te meten en una especie de... Ellos dicen que su fin es la igualdad. Que los motiva es la búsqueda de la igualdad. Yo creo que eso es mentira. Primera trampa. Yo creo que eso es mentira. Yo creo que a ellos lo que les motiva es el combate contra la riqueza. Es decir, a ellos lo que los motiva es la envidia y el resentimiento. Sí, sobre todo contra la ajena. Exactamente. Claro. Hay una cosa que yo lo llamo un poco el triángulo del socialismo, el triángulo de la izquierda, que básicamente tiene tres partes: igualdad, después lo otro que tiene que ver con justicia social y redistribución. Entonces, objetivo de la izquierda, igualdad, queremos la igualdad. Además que la igualdad es imposible, vos podés tratar de tener cierta igualdad de oportunidades, justamente de la mano de la educación, pero después tú y yo somos distintos. Tú tal vez eres mucho mejor que yo en una cosa y yo puedo serlo en otra. La naturaleza nos ha hecho desiguales. Exactamente. Y para corregir en todo caso las desigualdades inventaron hace mucho tiempo lo que en pura terminología liberal o teoría liberal se llama las externalidades. Y Totalmente. ya está. Pero a partir de ahí, desde la igualdad de oportunidades, pues todos tenemos que competir en una libre carrera. El socialismo y el comunismo nos quieren... Yo, perdóname la vulgaridad, tengo 2 o 3 frases para definir a la izquierda, al comunismo y al socialismo. Una de ellas, y no la menor, es todos jodidos, pero eso sí, todos iguales. Exactamente. Y es lo que quieren, bueno, subsidiados, esclavos. Claro, pero, a ver, yo te digo también, para mí la izquierda es la religión de los envidiosos y los resentidos. Tienen ese objetivo del que dicen hablar de la igualdad. Para esta igualdad invocan a la llamada justicia social, que de justicia tiene poco y nada, porque teóricamente nosotros tenemos que ser todos iguales, sí, ante la justicia. Pero la justicia social, de la mano después de la redistribución, que es la herramienta que utilizan para buscar esa llamada igualdad, es quitarte a ti para dárselo a otro. Justamente después de la casualidad que a esos otros, a los que le dan tu dinero, son los que después forman el clientelismo político, ¿no? Porque le dicen, ojo que si viene la derecha a gobernar, te van a quitar los subsidios, te van a quitar las ayudas del Estado. Entonces, bueno, después tenés al país dividido y si te forman 2 Españas, como también pasó en mi país, en Argentina, se te forman 2 Españas. Una España que cree en la cultura del trabajo, del mérito, del esfuerzo, una España productiva, trabajadora, y una España asistida, que depende de las que vive sociales. del anterior. Exactamente, pero Claro. esto es un círculo vicioso que la decadencia se va profundizando. ¿Por qué? Porque como cada vez tenés más gente que vive de las ayudas del Estado y cada vez tienes que exprimir más a la España productiva, la España productiva se va haciendo cada vez más chiquita. ¿Por qué? Porque hay empresarios que o se te van a otro país Claro. a producir o emprendedores que se te empiezan a empobrecer y tienen que cerrar el negocio. Entonces tener una España productiva cada vez más chiquita y una España asistida cada vez más grande. Esto es un círculo de decadencia que cada vez se hace más profundo. Esta conversación, Nacho, que la estamos grabando el viernes, porque dentro de unos minutos, y eso por tanto ya lo habréis visto para cuando estéis viendo este formato Generación Euro, vamos a tener también a Nacho, Alfonso Rojo y yo en 24/7 y hablaremos de todo esto y hablaremos también de política, pero insisto, esto lo estamos grabando unos minutos antes del 24/7 del viernes y con carácter previo al lunes 17, que es cuando nos estáis viendo, por referenciar las noticias. Leía el pasado jueves en OK Diario, en las páginas de economía de OK Diario, pues medidas, una más, que ahondan en nuestra senda bolivariana y que a mí me parecen no ya preocupantes, absolutamente escandalosos. ¿Cuál es la exigencia? Lo han llamado, tú fíjate, la cláusula antiferrovial, estos hijos de Satanás. Es decir, que las empresas tengan que comunicar al menos con 9 meses de antelación que se van de España. Pero si además han recibido algún tipo de subvención, esto es para las grandes empresas, no tanto para las pequeñas y las medianas, que creo que la iban a topar en torno a los 3 millones o a poner el límite de ahí para arriba en 3 millones, tienen que comunicarlo hasta 5 años antes. O sea, no, que usted no se puede ir, que ya yo si eso ya voy a ir viendo, yo gobierno, yo Pedro Sánchez, si le dejo a usted que se vaya y en todo caso me lo tiene que comunicar al menos con 9 meses de antelación. Es muy interesante esto que acabas de mencionar y de marcar. OK Diario del jueves, coged las páginas económicas. Porque las barreras a la salida
funcionan como barreras a la entrada. Pero sin ninguna Si duda. tú aquí me dijeras, vente Nacho aquí a esta entrevista a dialogar un rato, Sí. que es muy agradable y demás, pero después me dices no puedes salir hasta dentro de 5 días, Dices, bueno, coño, no me lo pienso, vuelvo. no puedo. No vuelvo. No vuelvo, exactamente. No vuelvo. Entonces las barreras a la salida también funcionan como barreras a la entrada. Y déjame marcarte también otra cuestión, Sí. que tiene que ver con la inversión extranjera que se hace en España. Desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno español, la inversión extranjera ha caído en más de un 40%. Una barbaridad. En más de un 40%. Y te lo contrasto con el modelo Madrid. De toda la inversión extranjera que recibe España en el último año, el 75% se queda en Madrid. Es decir, de cada 4 euros que entran a España, 3 se quedan en Madrid. ¿Por qué vienen a Madrid? Evidentemente, el capital que busca seguridad, busca menor impuesto, busca productividad y demás. Evidentemente hay un modelo que funciona mejor que el otro. Y en primer término, permíteme la humorada, pero es completamente serio, de broma tiene poco. Para empezar, que no le insulten. Por empezar. Y luego ya todo lo que estás diciendo, efectivamente. Oye, hablemos un poco de Argentina. En 14, en 15 meses, Argentina, venga, voy a tirar de tópico, Milei y todo su equipo le ha dado la vuelta como un calcetín, pero como un calcetín es, yo que sigo por devoción de toda la vida y ahora además por pasión, y mi amigo Daniel Lacalle, que viaja con mucha frecuencia a Argentina y nos cuenta cosas, pues no hace mucho nos contaba cosas de allí, a Marc, a mí y tal, ¿no? Incluso, y veo, digo, muchos canales, no solamente los que produce el entorno de Milei o el propio Javier Milei, sino canales, digamos, de carácter más generalista, donde votantes peronistas de toda la vida dicen que están encantados con Milei, Sí. y que ellos eran peronistas, eran de izquierdas, eran tal, pero que había uno que lo escuché hace 3 o 4 semanas, se me abrían las carnes, me dieron ganas de aplaudirle con las orejas. Dice, porque lo que no funciona, no funciona, y con Cristina no funcionábamos. Dice, y ahora esto funciona, está reduciendo el gasto, ha reducido la inflación. Pues joder, pues sería el loco, como decían, luego cuento una anécdota que le escuché el otro día a Mario Conde, el loco está prometiendo o está cumpliendo lo que prometió y además va en serio, que es una cosa que a los señores del sistema, como decía Mario Conde el otro día, con mucha gracia pero con todo su peso, a los señores del sistema les está dejando perplejos. Iba en serio Milei. Totalmente. Iba en serio. Bueno, el mayor activo económico de Milei, que también ese activo económico se vuelve en un activo político, porque ahora nosotros este año tenemos elecciones de medio término, se Sí. renueva la mitad Sí. del Congreso, es la baja de la inflación. Milei asume en diciembre del 2023, la inflación solo, la de ese mes de diciembre de 2023, fue del 25,5%, solo ese mes. Ayer sale el dato de inflación del mes de enero 2025, 2,2%. Es decir, que la batalla con la inflación, Milei la está dando de una manera muy fuerte. Las personas están viendo, que hace tiempo que no pasaba en la Argentina, que un político que dice que va a hacer todas estas cosas las está cumpliendo y las está haciendo y está viendo los resultados. Claro. ¿No? Se ha apreciado el peso argentino. Que iba a ir al cepo cambiario, que creo que en diciembre ya tímidamente le empieza a ganar la batalla, le empecéis a ganar la batalla también al cepo cambiario. Bueno, Milei ha prometido que para el año que viene el cepo ya no va a estar más. Eso también es fundamental para que la economía argentina despegue de una vez y por todas. Ha puesto el gasto público, como él llama, motosierra, lo ha puesto una dieta bien estricta, que creo que era lo que hacía falta en la Argentina. Entonces, la idea de esto es bajar el tamaño del Estado, tener un Estado, si se quiere decir, más eficiente, ¿no? Yo siempre digo que a veces al Estado, más allá de que yo como liberal siempre voy a querer un Estado muy chico y muy limitado, es una transición, es como los automóviles de antes, que andaban más lento, que gastaban más combustible y que también eran más inseguros, hacer una transición hacia los automóviles más modernos, que gastan incluso menos combustible, que andan más rápido y que tienen más seguridad, ¿no? Yo a veces hago ese paralelismo. Tenemos que tener un Estado chico, un Estado pagable. No puede ser que en Argentina los trabajadores que están en el sector formal, tenés que saber que también en Argentina la mitad prácticamente hay mucho empleo informal, pero la mitad de los que están en el sector formal trabajan la mitad del año para pagarle impuestos al Estado. Un Estado que después no te devuelve infraestructura, no te devuelve seguridad, no te devuelve justicia, no te devuelve salud. Entonces,
Es mucha la carencia que tiene el Estado argentino. Tenéis, fíjate, yo no, ese dato no lo tenía en la cabeza, no lo conocía, lo que aquí llamaríamos economía sumergida, que por su propia definición es difícilmente cuantificable, pero que aquí siempre se ha estimado en torno a entre un 20 y un 25%, porque si no, este país, España y muchos, todos, la mayoría de los países, serían un polvorín social. Pero ustedes han llegado a tener o llegan a tener un 50%. Sí, un 50, un 45%. Es mucho. Es mucho. Es uno de cada dos empleos. Sí. Es mucho, pero eso está fuera del circuito. Sí, pero perdón, eso es consecuencia de un infierno tributario. De un infierno tributario, porque cuanto más subes, y esto no es exactamente la curva del Laffer, pero también, es decir, cuanto más te están sangrando impuestos, más la gente busca, como el agua, siempre busca sitios por donde salir, busca vías de escape. Bueno, no, pero es que si no, en Latinoamérica, que hay una buena parte de economía informal, si no fuera por la economía informal, los países estarían fritos. Claro. Es lo que la economía informal le da vida. Ahora, la verdad que yo no creo... Es lo que permite sobrevivir a millones de personas. Sí, yo no creo que el afán de la gente sea estar en la economía informal. Lo que pasa es que si tenés un Estado que es gigantesco, que te asfixia impuestos, además esto es lo que hay que entender, porque la gente siempre entra en esa contradicción de que quiere que le den más servicios públicos, pero quiere pagar menos impuestos. Bueno, no se puede, hermano. O sea, tenés que, 2 más 2 es 4. Y eso tiene que haber una regla fiscal, que Milei la fijó muy bien ahí. Dice, yo no voy a comprometer el equilibrio fiscal. ¿Equilibrio fiscal qué es? Que el Estado gaste lo mismo que le ingresa. Si el Estado sistemáticamente gasta más de lo que le ingresa, ese déficit en Argentina era cubierto con emisión monetaria. Claro. Eso terminaba haciéndonos campeones mundiales de inflación. Pero si no es cubierto, como pasa acá en España, con deuda. Entonces después tenés que España tiene un 100 y pico % de deuda sobre PIB. Sobre el PBI. Entonces digo, esos delirios de personas que se meten en el Estado y quieren ofrecerte ser tu padre, y la sociedad peor es cuando eso lo acepta. Ahí es donde empieza a tener un problema. Eso unido a la emisión absolutamente incontrolada de dinero, pues es lo que genera al final la ruina y la miseria. Nacho, lo vamos a dejar aquí. He estado encantado de tenerte. Te pediré que vengas en más ocasiones a Generación Euro y comentemos abundemos en estos y en otros aspectos, y básicamente porque ahora además tenemos que en unos minutos, y eso sí va en directo, disponemos de 1 hora para el formato de Alfonso Rojo para el 24/7, seguir hablando de estos asuntos y de asuntos también puramente políticos por extenso. Nacho Bongiovanni, muchísimas gracias. Gracias a ti por Cuídate, y gracias también a todos vosotros. Me ha encantado el aprovechar a Nacho, no solamente, insisto, para 24/7 ahora con Alfonso, sino para Generación Euro. No os vayáis, porque dentro de unos minutos, y también esto en riguroso directo, arrancamos la retaguardia. Hasta dentro de un momento.